El Padre Pío dejó escritas palabras que helarían la sangre de cualquiera que las leyera. Habló de una nación al sur del mundo, una tierra bendecida pero marcada por el sufrimiento, donde un fuego invisible consumiría la fe de millones y donde las lágrimas de los inocentes clamarían al cielo. Hoy, en 2025, esas palabras resuenan en Argentina con una claridad aterradora. Lo que estás a punto de escuchar no es fantasía ni especulación barata. Son las profecías de un santo reconocido por la Iglesia Católica, un hombre que veía más allá del velo de la realidad, y sus visiones sobre Argentina te dejarán sin aliento. Quédate hasta el final, porque lo que viene es algo que necesitas saber, algo que podría cambiar tu manera de ver el futuro de este país. El Padre Pío de Pietrelcina no era un hombre común. Nacido en 1887 en Italia, este capuchino llevaba en su cuerpo las marcas visibles de los estigmas de Cristo. Sangraba de sus manos y pies como si hubiera sido crucificado junto al Salvador. Miles de personas acudían a él buscando sanación, consejo espiritual y respuestas sobre el futuro. Pero pocos saben que entre sus visiones más perturbadoras se encontraban advertencias específicas sobre naciones que enfrentarían pruebas apocalípticas. Y Argentina, esa tierra de la Virgen de Luján, no escapaba de su mirada profética. En cartas privadas y conversaciones con sus confidentes más cercanos, el Padre Pío habló de una república sudamericana donde la prosperidad material se convertiría en cadenas espirituales, donde la corrupción alcanzaría niveles tan profundos que contaminaría hasta las instituciones más sagradas. Describió una crisis no solo económica, sino del alma, un momento en que el pueblo argentino tendría que elegir entre la luz y las tinieblas. Y según sus palabras, ese momento está llegando ahora, en 2025. Las profecías del Padre Pío sobre Argentina no fueron públicas durante su vida. Se mantuvieron en documentos privados, en testimonios de aquellos que lo conocieron íntimamente, en fragmentos de conversaciones que solo ahora, décadas después de su muerte en 1968, comienzan a cobrar sentido pleno. Uno de sus biógrafos más confiables, el padre Alessio Parente, quien vivió con él en el convento de San Giovanni Rotondo, reveló años después que el santo capuchino mencionaba frecuentemente a las naciones de América Latina con una mezcla de esperanza y dolor. Hablaba de ellas como tierras de gran fe, pero también de gran tribulación, lugares donde la batalla espiritual sería feroz, porque el enemigo sabía que allí residía un poder de conversión masiva si el pueblo volvía a Dios. Argentina ocupaba un lugar especial en esas visiones. El Padre Pío la describía como una nación que había conocido la gracia, pero que la había desperdiciado. Un país que había recibido bendiciones materiales y espirituales, pero que se había apartado del camino. Si este relato te está impactando, no te vayas todavía. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene a continuación es aún más revelador. Comparte este video con tu familia y amigos, porque estas profecías nos conciernen a todos los que vivimos en Argentina o tenemos lazos con esta tierra bendita. Déjame un comentario contándome qué piensas sobre lo que el Padre Pío vio para nuestro país. Ahora bien, ¿qué vio exactamente el Padre Pío para Argentina en estos tiempos? Según los testimonios recopilados, el santo habló de 3 grandes pruebas que la nación enfrentaría cuando llegara el momento de su purificación. La primera prueba sería económica, un colapso tan severo que haría temblar los cimientos mismos de la sociedad. Habló de una moneda que perdería su valor como agua que se escurre entre los dedos, de familias que verían esfumarse el trabajo de generaciones enteras en cuestión de meses. Pero advertía que esta crisis material
no sería el verdadero problema, sino apenas el síntoma de algo mucho más profundo. La segunda prueba sería política, una fragmentación del poder que llevaría al caos, donde los líderes se pelearían entre sí mientras el pueblo sufría, donde las promesas se convertirían en humo y la desilusión alcanzaría niveles nunca antes vistos. Y la tercera, la más terrible de todas, sería espiritual. El Padre Pío veía una oscuridad cayendo sobre los corazones de millones de argentinos, una pérdida de fe tan devastadora que las iglesias se vaciarían, que las familias se desintegrarían, que el egoísmo y la desesperanza reinarían como nunca antes. Decía que en ese momento, cuando todo pareciera perdido, solo aquellos que mantuvieran encendida la llama de la oración y la esperanza en Cristo podrían sobrevivir espiritualmente a la tormenta. Miremos la Argentina de 2025 con los ojos de estas profecías. La crisis económica que azota al país no es novedad. Llevamos décadas de inestabilidad, pero la intensidad con la que golpea ahora es diferente. La inflación ha pulverizado ahorros, los salarios no alcanzan, la pobreza se expande como una mancha imparable. Las calles se llenan de protestas, de gritos de desesperación, de familias que no saben cómo llegar a fin de mes. Es exactamente la crisis material que el Padre Pío describió, esa sensación de que todo lo sólido se derrite en el aire. Y en el plano político, la fragmentación es evidente. Los partidos se atacan mutuamente con una virulencia que paraliza cualquier solución real. Las instituciones pierden credibilidad día tras día y el pueblo mira con desconfianza a todos sus representantes. Pero lo más inquietante, lo que realmente coincide con la visión del santo, es la crisis espiritual. Las iglesias reportan cada vez menor asistencia, especialmente entre los jóvenes. Las familias se rompen con una facilidad alarmante. Los valores que durante siglos sostuvieron a la sociedad argentina parecen evaporarse. La violencia aumenta, el consumo de drogas se dispara, el suicidio entre jóvenes alcanza cifras dolorosas. Es como si una niebla espiritual hubiera cubierto la nación, exactamente como lo predijo el Padre Pío. Pero aquí viene lo más importante de esta profecía, algo que el santo capuchino enfatizó una y otra vez. Esta crisis no es el final, es el principio de algo nuevo. El Padre Pío veía a Argentina pasando por un fuego purificador, un proceso doloroso, pero necesario para que la nación renaciera espiritualmente más fuerte que nunca. Hablaba de una generación que surgiría de las cenizas, jóvenes llenos del Espíritu Santo que llevarían un nuevo mensaje de esperanza no solo a Argentina, sino a toda América Latina. Describía un despertar espiritual masivo que vendría después de la tormenta, una vuelta a los valores cristianos, a la oración en familia, a la solidaridad verdadera entre hermanos. Decía que Argentina estaba destinada a ser una luz en el continente, pero que primero tenía que pasar por la noche oscura del alma colectivo. La purificación vendría a través del sufrimiento, sí, pero el resultado final sería glorioso si el pueblo argentino elegía el camino correcto en medio de la crisis. No te pierdas lo que viene ahora, porque voy a revelarte exactamente qué decía el Padre Pío que debemos hacer para atravesar esta tormenta. Si te está gustando este contenido, dale like a este video y compártelo para que más personas conozcan estas profecías que pueden cambiar nuestra perspectiva sobre lo que estamos viviendo. El Padre Pío fue muy específico sobre qué deben hacer las personas para protegerse espiritualmente durante estos tiempos de tribulación. Primero insistía en la oración del Santo Rosario. Decía que el rosario era el arma más poderosa contra las fuerzas oscuras que intentarían aprovechar la crisis para arrastrar almas a la desesperación.
recomendaba rezarlo en familia, todos los días, sin excepción. Segundo, hablaba de la confesión frecuente. El Padre Pío veía los sacramentos como canales de gracia divina que fortalecerían a las personas para resistir la tentación del miedo y la desesperanza. Tercero, la caridad activa. Insistía en que en tiempos de crisis material, los actos concretos de amor al prójimo serían cruciales, no solo para ayudar a los necesitados, sino para mantener viva la humanidad en medio de la barbarie. Alimentar al hambriento, vestir al desnudo, consolar al afligido. Todas estas obras de misericordia cobrarían una importancia vital. Y cuarto, la conversión del corazón. El Padre Pío advertía que ninguna reforma externa, ningún cambio político o económico sería suficiente si las personas no cambiaban por dentro. La transformación de Argentina tenía que comenzar en el corazón de cada argentino, con un arrepentimiento sincero de los pecados personales y colectivos, con un compromiso renovado de vivir según los mandamientos de Dios. Hay un detalle escalofriante en las profecías del Padre Pío sobre Argentina que pocos conocen. En una conversación privada registrada por uno de sus hermanos capuchinos, el santo habló de una señal específica que marcaría el punto más bajo de la crisis antes del comienzo de la renovación. Describió una noche en que las calles de las principales ciudades argentinas se llenarían de multitudes en un estado de caos total, una explosión de violencia y desesperación que haría temblar a la nación entera. Pero justo en ese momento de mayor oscuridad, dijo, ocurriría algo extraordinario. Una imagen de la Virgen María, específicamente mencionó a Nuestra Señora de Luján, sería llevada en procesión por las calles y su presencia traería una paz sobrenatural, un silencio milagroso que calmaría los ánimos y haría que incluso los más violentos cayeran de rodillas. El Padre Pío veía esto como el punto de inflexión, el momento en que Argentina comenzaría su camino de regreso a Dios. Después de esa noche, decía, nada volvería a ser igual. Los corazones comenzarían a abrirse, las conversiones se multiplicarían y una nueva Argentina empezaría a nacer. Estamos cerca de ese momento. Mirando la situación actual del país, es imposible no preguntárselo. La tensión social está en su punto más alto en décadas. Las protestas se vuelven cada vez más intensas. El descontento se palpa en el aire. Muchos analistas advierten que estamos al borde de un estallido social que podría superar todo lo visto anteriormente. Si el Padre Pío estaba en lo cierto, este momento de caos podría estar muy cerca, pero también lo estaría ese momento de gracia, esa intervención divina que cambiaría el curso de los acontecimientos. La profecía del santo no es solo de advertencia, sino también de esperanza. Nos dice que sí, vendrán tiempos difíciles, pero que del otro lado hay algo hermoso esperándonos. Nos dice que Argentina no está abandonada por Dios, que la Virgen María sigue intercediendo por esta tierra que ha sido consagrada a ella desde hace siglos. Este es el momento perfecto para que dejes tu comentario. ¿Crees que las profecías del Padre Pío se están cumpliendo en Argentina? ¿Has notado los signos que él describió? ¿Qué piensas sobre esta visión del futuro de nuestro país? Tu opinión es importante, así que escríbela aquí abajo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza en medio de la crisis, comparte este video ahora mismo. El Padre Pío también habló sobre el papel que jugarían ciertos lugares de Argentina en esta transformación espiritual. Mencionó específicamente la Basílica de Luján como un centro de poder espiritual desde donde irradiaría la renovación. Decía que las peregrinaciones a este santuario mariano se multiplicarían durante la crisis,
que millones de argentinos volverían a caminar hacia la Virgen buscando consuelo y dirección, y que desde allí, como ondas en un estanque, la gracia se expandiría por toda la nación. Pero no solo Luján. El santo también habló de otros lugares del país donde surgirían comunidades de oración poderosas, grupos de cristianos comprometidos que se convertirían en faros de luz en medio de la oscuridad. Mencionaba que estos grupos serían pequeños al principio, apenas unos pocos fieles reunidos en casas particulares o capillas sencillas, pero que su influencia crecería exponencialmente. Serían como las catacumbas de los primeros cristianos, lugares donde se mantendría viva la fe verdadera mientras afuera rugía la tormenta. Una de las visiones más conmovedoras del Padre Pío sobre Argentina tiene que ver con los jóvenes. El santo veía con claridad profética una generación de jóvenes argentinos que parecería perdida, sumergida en la cultura del descarte, del hedonismo, de la superficialidad. Pero decía que dentro de esa generación había semillas de santidad esperando germinar. Profetizaba que cuando la crisis alcanzara su punto máximo, cuando la desesperanza amenazara con ahogar toda esperanza, surgirían jóvenes llenos del fuego del Espíritu Santo que abandonarían sus vidas cómodas para servir a los más pobres, que renunciarían a carreras prometedoras para dedicarse a la evangelización, que formarían comunidades de vida consagrada que renovarían la iglesia en Argentina. El Padre Pío veía a estos jóvenes como los protagonistas del renacer espiritual de la nación. Decía que serían radicales en su fe, sin componendas con el mundo, y que precisamente por eso atraerían a multitudes que estaban hartas de la mediocridad espiritual. Los describía como una nueva generación de santos argentinos que serían reconocidos en todo el mundo. Pero el Padre Pío también advertía sobre los peligros que acecharían durante este proceso de purificación. Hablaba de falsos profetas que surgirían aprovechando la desesperación de la gente, personas que prometerían soluciones rápidas, milagros instantáneos, respuestas fáciles a problemas complejos. Advertía que muchos argentinos, en su búsqueda de respuestas, caerían en sectas, en esoterismos peligrosos, en falsas espiritualidades que solo los alejarían más de la verdad. Decía que habría un auge de la brujería, del ocultismo, de prácticas que abrirían puertas a fuerzas oscuras. Por eso insistía tanto en la importancia de mantenerse firmes en la doctrina católica auténtica, de no dejarse seducir por novedades atractivas, pero vacías de contenido verdadero. El santo capuchino veía esta confusión espiritual como una de las pruebas más peligrosas, porque atacaría directamente la capacidad de las personas de discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Llegamos a la parte más esperanzadora de las profecías del Padre Pío sobre Argentina. Después de describir todas las pruebas y tribulaciones, el santo hablaba del futuro glorioso que esperaba a la nación una vez superada la crisis. Veía a Argentina convertida en un modelo para otras naciones, un ejemplo vivo de cómo un país puede resurgir de sus cenizas cuando vuelve a Dios con todo el corazón. Profetizaba una época de prosperidad no solo material, sino sobre todo espiritual, donde las familias estarían unidas, donde los valores cristianos volverían a ser el fundamento de la sociedad, donde la justicia y la caridad reinarían. Hablaba de una Argentina que se convertiría en tierra de misiones, enviando evangelizadores a todo el continente y más allá. Decía que el mundo miraría a Argentina con asombro, preguntándose cómo fue posible tal transformación, y la respuesta sería clara para todos. Fue la gracia de Dios respondiendo a la fe y la oración de un pueblo que se humilló
y volvió a su Creador. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque seguiré trayendo contenido sobre profecías y señales de los tiempos que nos ayudan a entender lo que estamos viviendo. Dale like si este video te ha tocado el corazón y compártelo para que más personas conozcan el mensaje esperanzador del Padre Pío para Argentina. El santo también hablaba del papel crucial que jugaría la devoción a la Divina Misericordia en este proceso de renovación de Argentina. Mencionaba que la imagen de Jesús misericordioso y la recitación de la coronilla se volverían prácticas masivas entre los argentinos durante y después de la crisis. Veía esta devoción como un canal especial de gracias para la conversión de los más endurecidos, para la sanación de los más heridos, para el perdón de los más pecadores. El Padre Pío relacionaba esta devoción con el mensaje que daría Santa Faustina décadas después, como si ambos hubieran visto la misma verdad espiritual desde diferentes ángulos. Decía que Argentina necesitaría sumergirse en el océano de la misericordia divina para ser lavada de sus pecados colectivos, y que la nación respondería a ese llamado de manera masiva cuando llegara el momento. Hay testimonios de personas que conocieron al Padre Pío y que confirman estas profecías sobre Argentina. Una de ellas es una religiosa argentina que visitó al santo en Italia en los años 60. Ella cuenta que el Padre Pío la miró con intensidad y le dijo que volviera a su país y que preparara a su comunidad para tiempos difíciles, pero gloriosos. Le dijo que Argentina pasaría por un valle de lágrimas, pero que del otro lado encontraría un jardín florecido. Le pidió que no perdiera la esperanza, sin importar cuán oscuras se pusieran las cosas, porque la Virgen de Luján nunca abandonaría a sus hijos argentinos. Esta religiosa, ya anciana, ha compartido este testimonio en los últimos años, afirmando que ahora entiende perfectamente a qué se refería el Padre Pío cuando le habló hace décadas. Lo más importante que debemos entender de estas profecías es que no son deterministas. El Padre Pío siempre enfatizaba que las visiones del futuro que Dios le concedía mostraban posibilidades, caminos que se abrían según las decisiones humanas. La profecía no es un destino ineludible, sino una advertencia amorosa de un Dios que quiere salvarnos del sufrimiento innecesario. Si Argentina escucha el llamado a la conversión antes de que la crisis alcance su punto máximo, el dolor podría ser menor. Si el pueblo argentino se vuelve a Dios masivamente ahora mismo, con oración, ayuno y obras de misericordia, el proceso de purificación podría acelerarse y suavizarse. Las profecías son llamados a la acción, no pronósticos meteorológicos inevitables. El Padre Pío veía el futuro, pero también veía el poder de la oración para cambiar ese futuro. Por eso insistía tanto en que rezáramos, en que no nos rindiéramos, en que mantuviéramos la fe viva, pase lo que pase. Entonces, ¿qué debemos hacer tú y yo con esta información? Primero, no entrar en pánico. El miedo paraliza y es exactamente lo que el enemigo quiere. Segundo, tomar en serio el llamado a la conversión personal. Examinar nuestras vidas, confesar nuestros pecados, reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos. Tercero, fortalecer nuestra vida de oración. El rosario diario, la lectura de la Biblia, la participación en la Eucaristía. Todo esto nos preparará espiritualmente para lo que viene. Cuarto, practicar la caridad concreta. Si vemos a alguien necesitado, ayudarlo. Si conocemos a alguien que está perdiendo la fe, acompañarlo. Si hay división en nuestra familia, trabajar por la reconciliación. Quinto, ser testimonios vivos del Evangelio. Que la gente vea en nosotros algo diferente,
Una paz que no proviene de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en nuestros corazones. Sexto, difundir este mensaje de esperanza. Compartir con otros que hay profecías que hablan de un futuro luminoso para Argentina si elegimos el camino correcto. Las palabras del Padre Pío sobre Argentina en 2025 no son para asustarnos, sino para prepararnos. Nos dicen que sí, vienen tiempos difíciles, pero que del otro lado hay resurrección. Nos recuerdan que Dios no ha abandonado a esta nación, que tiene planes de esperanza y no de desgracia para nosotros. Nos llaman a ser protagonistas de la transformación, no espectadores pasivos. Cada oración que rezamos, cada acto de bondad que realizamos, cada momento que dedicamos a Dios, contribuye a acelerar la llegada de ese futuro glorioso que el santo profetizó. Argentina está en un punto de inflexión. Podemos elegir hundirnos más en la oscuridad o podemos elegir ser luz. El Padre Pío vio ambas posibilidades. Él sabía que teníamos el libre albedrío para decidir. Y su profecía es un llamado urgente a elegir bien, a elegir a Dios, a elegir la vida sobre la muerte, la esperanza sobre la desesperación, el amor sobre el odio. El futuro de Argentina está en nuestras manos, pero sobre todo está en las manos de Dios, que nos ama infinitamente y que nos ha dado, a través del Padre Pío, esta advertencia amorosa para que no nos perdamos en el camino. Recuerda compartir este video con tus seres queridos. Dejar tu comentario sobre qué te pareció esta profecía del Padre Pío. Suscribirte al canal para más contenido sobre profecías y señales de los tiempos. Y sobre todo, recordar que en medio de cualquier tormenta, Dios está con nosotros y la Virgen María nunca nos abandona. Argentina tiene un destino de grandeza espiritual esperándola. Solo necesitamos tener el coraje de atravesar esta noche oscura con fe inquebrantable. El Padre Pío lo vio claramente y nos dejó su mensaje. Ahora depende de nosotros hacerlo realidad. Que Dios bendiga a Argentina y que la Virgen de Luján nos cubra con su manto protector en estos tiempos decisivos.